Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía, su desilusionismo y su teoría misálgica acerca del comportamiento humano como huida, como aversión al sufrimiento. Estamos ya a fines de enero del 2022, seguimos en medio de la pandemia de COVID-19 con la que comenzamos este ejercicio. Y hoy vamos a hablar de un sufrimiento en particular, de una de las algias de la misalgia, que es especial, que es la vergüenza, que es la que tiene que ver con el embarazo, con el dolor, con las sensaciones negativas que sentimos ante la mirada del otro. Y vamos a hablar, por supuesto, en particular de cómo la vergüenza funciona dentro de la teoría misálgica, y vamos a tomar ejemplos de la cotidianidad para ilustrar esta filosofía con parte de lo que está ocurriendo. Así que vergüenza en clave pandémica y desilusionista. Bueno, vos sabés que se usa la palabra bochorno, por ejemplo, Ah, que tiene que ver con calor, ¿viste? Y dice, pasó un calor, ¿viste que la gente dice, cuando habla, dice, pasó un calor, está el oprobio, ¿no? Que es la vergüenza fina, ¿no? Oprobio, sí, oprobio no se siente porque te vieron con la bragueta abierta, ¿no? Oprobio se siente porque todos tus hijos son ladrones, ¿sí? Así que es una cosa, es vergüenza grande. Pero lo que digo no es solamente como cómico, es porque tiene que ver con distintas vergüenzas que pasan en distintos niveles. Eh, pero como siempre, el sufrimiento llamado vergüenza, su gran... lo más común es el miedo a la vergüenza. ujú. ¿Okay? Es el temor a pasar vergüenza. Uy, voy a pasar vergüenza. Y tú tenés como un estadio, no es un momento, es un pasar vergüenza, ¿sí? No es un segundo, no es el dolor, no es un latigazo, Mm. no es un golpe, es un pasar, ¿sí? Es pasar vergüenza. Y, y el miedo a la vergüenza es el que nos lleva a comportarnos de una forma o de otra para evitar la vergüenza. ¿Sí? La vergüenza se suma, por supuesto, a nuestro sonambulismo, de tal forma que sonambuleamos tratando de evitar la vergüenza, que es algo que nos va a despertar siempre. Como todo sufrimiento, del sonambulismo se sale sufriendo, esa es una de las formas más comunes, ¿sí? Estoy caminando por la calle, me llevo algo por delante, a mí me ha pasado un banco de la plaza, ¿sí? Se terminó el sonambulismo por un buen rato hasta que se te pase el dolor, ¿no? Bueno, Mm. vergüenza es como golpearse con un banco en la plaza, ¿sí? Es el mismo efecto, es el mismo tipo de sufrimiento. Eh, pero antes de hablar de vergüenza, hay un tema que voy a distinguirlo, en muchos le va a ser una distinción obvia, en otros no, Mm. y es distinguir la vergüenza de la culpa. ¿Ok? Y acá tengo que detenerme un minuto porque en Oriente eh, la vergüenza muchas veces es parte del sistema que en nuestro caso es la culpa. ¿Sí? La gente no hace cosas por vergüenza, Mm. por temor por el embarazo, como se dice, ¿no? Por Ujú. sentirse mal, hacen cosas para que en nuestro caso serían solamente detenidas por el sentido de culpa. Pero, ¿qué diferencia entre los dos? Bueno, la diferencia es muy grande. La vergüenza es siempre ante otros, siempre. No hay vergüenza ante mí. Yo no puedo sentir vergüenza de mí mismo. Puedo arrepentirme de algo que hice. Mm. Pero ese estadio de vergüenza, ¿sí? Sonrojarse, yo creo que la gente no se sonroja sola. La culpa hace el trabajo es ese estado. Son muy distintos los sufrimientos, ¿sí? Mm. No estoy Mm. comparándolos, pero creo, Florencio, que hay que dividir las aguas para entender que no estamos hablando de culpa y no estamos hablando de ese sentimiento, de otro sufrimiento más de los que hablamos. Vos sabés que los psicópatas, hemos hablado en uno de los videos sobre los psicópatas, recomiendo mirarlo, para el que no lo vio, en ese video hablamos de que los psicópatas, entre otras cosas, no tienen culpas, no tienen Mm. sentimientos, no tienen culpas, pero sí tienen vergüenza. ¿Por qué? Pero no es porque la vergüenza es el sentido de la vergüenza, tienen la idea de que si está pasando vergüenza, tiene un problema social. Y el Claro. psicópata lo que no quiere es un problema social. El psicópata quiere estar en buenas relaciones con los demás para poder avanzar con su agenda psicopática sin que se le cree un problema. Entonces, tienen un sentido de la vergüenza, aunque quizás no la sientan, y no sabemos si la sienten. Pero aunque no la sientan, no importa. La vergüenza lo importante es lo que le pasa al otro. Es decir, en la vergüenza
el sentimiento es el del otro, es lo que uno cree que le pasa al otro. Florencio, ¿qué opinas de esto hasta acá? No, me quedo pensando en esto que vos decís, y claro, a pesar de la diferencia entre culpa y vergüenza, hay una función social que es muy parecida. Las dos operan, es interesante lo decís, tal vez una con más prevalencia en el lejano oriente, tal vez la otra con más prevalencia entre nosotros, pero las dos operan para limitar nuestras acciones en el campo social, como amenaza, aunque más no sea. Pero me quedo pensando en la diferencia que me parece que existe entre esas vergüenzas como las que aplican al ejemplo japonés o chino, que tienen una consecuencia social, que tienen un impacto con, yo diría, con costos para el avergonzado. Y esas otras vergüenzas que creo que todos sentimos, en principio son inconsecuentes. Cuando vos dabas los ejemplos, medio en broma al principio, tener hijos ladrones. Tener hijos ladrones es una vergüenza, en parte porque tiene consecuencias terribles para la sociabilidad. Si uno tiene hijos ladrones, lo probable es que nadie quiera ser socio de uno, nadie quiere prestarle dinero a uno, nadie quiere acercarse a uno. El contraejemplo de la bragueta abierta no tiene mayores consecuencias y aún así sentimos la vergüenza. No sé si no hay ahí también, como decís vos, una divisoria de aguas entre vergüenzas que conducen al escarnio y a un costo social, a una deshonra, y vergüenzas que tememos y que sufrimos y que sentimos, pero que es difícil señalar qué costo tienen. Bueno, mira, si querés incluso hilamos un poco más fino en esa diferencia, Mm. porque no es el costo social real necesariamente, es el costo social que yo creo que tiene. La vergüenza, especialmente el miedo a la vergüenza, me va a llevar a sobredimensionar a muchos actos, como la bragueta abierta, el efecto de eso, y es más, se convierte a veces en un pensamiento recurrente, en una memoria recurrente. Uy, ¿te acordás cuando yo estaba sentado en una reunión con todos los jefes y estaba yo con la bragueta abierta y me levantaba y mostraba las cosas o la conferencia que yo di? Y digo la bragueta abierta como puede ser un pedazo de la camisa afuera, realmente tonterías, o algo que nadie, en general el miedo a la vergüenza, como todo miedo, ¿sí? Es expansivo, es mucho más de lo que realmente ocurre. Y otra cosa, al otro, que es el que vos estás, la pregunta es, ¿se va a acordar de eso? ¿Le va a dejar mella? Por supuesto que si tenés hijos ladrones le va a dejar, especialmente si le robaron a él. Pero por supuesto que eso va a quedar, ¿sí? Pero la bragueta abierta, no. Mirá, hay una palabra del ridículo, ¿no? Mirá cómo tenés. Esta es una de las palabras que tiene más sinónimos. Les recomiendo, abran el diccionario y vean todos los sinónimos que tiene vergüenza. Montones. Y entonces, hay el pasar ridículo, ¿no? ¿Qué es el ridículo si no vergüenza, ¿no? Ridículo que se ríen de vos, de reír, ¿no? Ridículo de la palabra risa. Es decir, tenemos un problema con nuestra imaginación. Es decir, en muchos sentidos me pasa a mí en mi cabeza. Y a veces nadie vio la bragueta abierta. Ajá. Y yo creo que la vieron. Y yo me voy a mortificar. Y tampoco no podría preguntarle, che, ¿viste si tenía la bragueta abierta? Pero digamos que estabas en una conferencia y después, ¿qué vas a ir a preguntarle a cada uno? Se notó lo de la bragueta abierta. Y está incluso los sistemas luego de, sí, lo que pasa es que engordé mucho y no se me cierra bien, ¿viste? Empiezan a tratar de justificar. Es decir, esto crea ¿te acuerdas que los sufrimientos, y acá es importante entender, los sufrimientos hay tres formas de lidiar con los sufrimientos, lo hemos hablado varias veces. Una es tratar de que no ocurra, y en vergüenza es muy claro. Prevalente. Segundo, aliviarlo, es un poco más difícil, pero ¿sabes qué? Si alguien estaba con la bragueta abierta o su equivalente, y viene a otra persona, no, pero le pasa a todos, no te preocupes, es muy común, eso se parece a la culpa, ¿no? Viene alguien a hacer cámara de apelaciones, ¿sí? Como si fueras apelando a la próxima y el otro te exime y te exonera, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera es distraerse, ¿sí? Como siempre. Entonces pensar en otro tema y llevar a otro tema. En la vergüenza es difícil distraerse. Es increíble. Yo te diría que como desde el punto de vista en la calle, en la vida real, es mucho más lo que vos vivís como vergüenza que lo que está pasando en otro lugar.
mucho más. ¿No te parece? Sí, sí, me quedé con esta idea que traías antes también, me parece, del carácter recurrente de la vergüenza, del pasar vergüenza. No, no es de esos sufrimientos puntuales de los que hemos hablado, tiene todo el aspecto de algo que se sostiene en el tiempo y se sostiene en el sufrimiento. Y en ese sentido te iba a preguntar por algo que me parece que estamos viendo a nuestro alrededor, tal vez más que nunca, que es el uso de la vergüenza como castigo, el uso de la vergüenza como amenaza. Pues estamos concentrados hasta aquí en la conversación en el avergonzado, pero hay avergonzadores también, ¿no? Hay un uso público de la vergüenza como escarmiento. Sí, sí lo hay, y estoy seguro que vos vas a tener ejemplos históricos para que te van a remitir a ellos, pero la vergüenza se utiliza en los sistemas de religión. Hay una vergüenza Mm. frente al Dios. Hay cosas muy Sí, raras, ¿sí? Uno mm, puede tener, y esto es por ejemplo, uno puede tener vergüenza frente al perro, ¿sí? mm, Estar desnudo frente al perro. Hay gente que no quiere estar desnudo, o estar besándose con la pareja frente al perro, y uno se siente mirado, y entonces hay una vergüenza, ¿no? Es decir, la vergüenza no tiene por qué ser lógica, y no tiene por qué ser, es un sentimiento, como todo sentimiento, siempre es correcto, ¿sí? Todos los sentimientos son correctos. Si yo odio a alguien es correcto, y si yo siento vergüenza es correcto. Que no tenga luego correlato en la mm, vida real, que el perro que es una computadora, es como si mi iPad me estaría mirando. Bueno, a mm. menos que estemos en un Zoom. ¿Sí? Ahí ya. No, fíjate, acá hay toda una historia que tiene que ver con vamos a hablar también de la pandemia, bueno, Mm, mm, la siempre presente pandemia en todas las conversaciones, pero fíjate que el, el, la vergüenza tiene se utiliza para imponer comportamientos, como vos decís, mm, por ejemplo, a los chicos, ¿no te da vergüenza lo que estás ujú, haciendo? ujú, ¿Sí? O sea, hay una ujú, exigencia de vergüenza, mm, ¿no? mm, Pero también está la vergüenza en los estados, ¿sí? De la eh, gente señalar, hay países donde los que no pagan impuestos se publican su nombre. ¿No es, ¿Para qué? Para que pasen vergüenza. ¿Para qué se ujú, publican determinadas cosas o determinados actos? Es tan mm. importante que en algunos casos el sistema legal prohíbe la publicación de una cara Claro, o de alguien claro, para que no pase vergüenza. Pero esas claro. son vergüenzas que tienen efectos, como vos decís, en la vida real, a Mm, menos que vos seas un criminal, miembro de la mafia, no de hecho lo ves, ¿sí? No les eh, importa a ellos, sí, porque dentro de la egosfera de ellos, esas 20 personas que nos rodean, ¿sí? Ese mm, grupo núcleo que es el que realmente nuestro ecosistema, dentro del ecosistema de ellos, al contrario, yo te diría que es lo mm, contrario. Y acá viene el orgullo mm, como contraparte de la vergüenza. Pero ojo con el orgullo, porque cuanto más orgullo tenés, más chances tenés de pasar vergüenza, porque te estás mm. expandiendo. Pensémoslo como territorialmente, ¿no? Rusia y Ucrania, ¿no? Rusia se está expandiendo y se hace más vulnerable. Cuanto más grande tenés territorio, más vulnerabilidad tenés. Y entonces hay un problema entre orgullo y vergüenza. Y una cosa más, hay gente que siente más vergüenza que otros. Claro, Sabemos, claro. vergonzosos, Ujú, tímidos, tenemos mm, palabras para ello. mm, Mirá mm, cómo el idioma tiene tan cubierto este tema, ¿no? Eh, yo conozco gente que tiene muy poca vergüenza, un mm. desvergonzado. Hay también uno peor. ¿Qué es lo peor? Es un sinvergüenza. 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 Ah, Eh, ah, me quedé con la vergüenza ante el Dios o la vergüenza en ausencia de personas físicas a nuestro alrededor. Yo sé que en la historia del cristianismo, en la historia de la denominación católica, de la religión de mis antepasados, hubo un cambio, hubo una transformación del acto de contrición, de la confesión que era pública, que era ante la eclesía, ante la comunidad, y se avergonzaban muy públicamente los pecadores en presencia del resto de los miembros de la congregación. Esto en algún momento de la historia temprana de la religión se privatizó. Y a partir de ciertos concilios la confesión se hizo secreta. Es ante el sacerdote, pero con la cara típicamente cubierta, y la vergüenza pasa a Dios, ya no está enfrentado con la comunidad entera. A partir de esto te iba a proponer que en los minutos que nos quedan hablemos del uso actual de la vergüenza, no de estas derivas históricas hoy un poco lejanas,
sino cómo está funcionando ahora, en tiempos de peste, la vergüenza pública. Bueno, pero antes de eso, vos me hiciste recordar, no puedo evitar. Vos sabés que el secreto profesional existe en varias profesiones. Existe en el caso de los abogados, que es para que le puedas contar algo que después no termines en la cárcel. Es frente al médico, para que luego no pasar vergüenza por las enfermedades, porque las enfermedades, Florencio, eran motivo de vergüenza. Y lo son hoy, por eso ahí voy a llegar. Y está frente al cura, que por supuesto, para que no lo cuente, porque eso son otras vergüenzas, vergüenzas del honor, llamémoslas, ¿no? Son unas del cuerpo, la del médico, y la otra son del honor. Pero lo que tenemos hoy es la vergüenza que tiene que ver con la pandemia. Empezamos a hablar del tema antes. Hablamos del Zoom, ¿sí? El Zoom nos permitió, por ejemplo, nos dio lugar, y hay que acá diferenciar vergüenza de pudor. Ojo, porque la palabra pudor y vergüenza muchas veces son intercambiables. Es un sinónimo, pero no tan cercano. No es lo mismo vergüenza que pudor. Pero es la vergüenza, o es la posibilidad de vergüenza, es poder sentarme y yo estar, por ejemplo, en ropa interior. No estoy con pantalón. Pero podría, tranquilamente. Podría estar con ropa interior, podría, muchas cosas que no necesito, no tengo que cuidar cómo está mi auto, si mi auto está limpio, si está lavado. Pensemos en la pandemia, el encierro especialmente. No tengo que ver la ropa, me alcanza a estar con una linda ropa. Vos sabés que podría ser hasta, hay ropa que se ponía por lo menos a los muertos, con zapatos especiales. Uno podría estar vestido con ropa de muerto que es muy barata. ¿Sí? Podría estar con ropa usada, podría estar con lo que quiera. Esto es con Zoom. Ni hablar de que sin Zoom, por supuesto. Claro. Y esto es como se trabaja hoy. Hoy es como uno conversa. Y después está la vergüenza que el Estado utiliza diciéndole, mire, usted no está vacunado y lo vamos a contar y lo vamos a mostrar y usted está haciendo cosas muy graves y muy embromadas. Pero tenés también... tenés también la vergüenza, por ejemplo, de que está ocurriendo. Salió un artículo muy interesante el otro día, donde la gente tiene vergüenza de contar que un deudo, perdón, ellos siendo uno de sus muertos, que fallecieron de corona y no estaban vacunados. La gente no lo quiere contar. Entonces hay vergüenza en eso. Se crearon nuevas vergüenzas. ¿Sí? La vacuna nunca fue un tema de vergüenza, un tema menor en la historia, ¿sí? Así que hoy, en la pandemia, la vergüenza no se fue a ningún lado. Simplemente el terreno, ¿te acordás como dije que el orgullo agranda el terreno? Gracias al encierro en su mayoría y a la posibilidad de estar encerrado cuando uno quiere y cuando uno no, se achicó el terreno y hay un poco menos de vergüenza dando vuelta. La pregunta es que cuando vuelva todo, ¿qué le va a pasar a esa vergüenza? Por último, no me quiero olvidar, Florencio, de comentar algo que me parece que es, si te parece, es la vergüenza ajena. ¿Viste? Dice, tengo vergüenza ajena. Yo veo a la ministra de Salud de Argentina diciendo que puede ser que el COVID está relacionado con el grupo de sangre. Podría haber dicho también con el horóscopo, que es exactamente lo mismo. Yo dije, vergüenza ajena. ¿Qué quiere decir sentir vergüenza ajena? Yo no estoy sintiendo vergüenza, pero siento empatía, y al sentir empatía, al mandar mi sonda empática hacia esa persona, vuelvo hacia mí, y yo en el lugar de ella sentiría vergüenza. Es vergüenza y empatía, ¿no? Sí, es interesante porque es una empatía rara. El otro no está avergonzado. Ella no está sintiendo vergüenza. Cuando yo empatizo con vos por un dolor que vos padeces, típicamente el dolor está allí. Este es un caso de empatía donde aquel con el que empatizamos no está sintiendo, no está sufriendo. Ella no siente ninguna vergüenza por lo que dijo. Sí, y a veces uno siente, dice, ese golpe que recibió, ¿cómo no está gritando? Entonces uno ve una mirada estoica, es una estoica. Acá la señora no es estoica, es simplemente se está aguantando la vergüenza. Es una idiota, ¿sí? Las cosas como son. El desilusionismo. Pero ella no está sola, ¿eh? Tenemos en ese sentido políticos en esta pandemia que han dicho pavadas. Si tuviéramos que sentir vergüenza ajena por cada uno, no tendríamos tiempo para hacer otra cosa. En eso. Solo en eso. Muy bien. Seguimos la próxima, con las vergüenzas propias y ajenas. Chao, Muki, gracias.
Claro. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.